amigos, mi nombre es el abogado Julio Cristian Enciso Quesquén, agremiado del Colegio del Callao, y estamos el día de hoy compartiendo con todos los agremiados del CAC, tanto libre, máster y supermáster, en un partido de confraternidad, y les invitarlos a todos los compañeros que se puedan sumar para en un fin y poder recrearnos de manera conjunta y sana. También son directivos. También la doctora Catherine Menacho, secretaria de la Orden, le invito por favor pueda subir al frente. Para ella también pido fuertes aplausos, por favor, que está bien.
Asimismo, informarles que entre la concurrencia nos acompañan el doctor Carlos Nieves Cervantes, juez penal del Callao, para quien también pido fuertes aplausos, por favor. El doctor William Landeo Manrique, procurador público regional del Callao. Fuertes aplausos también para él. Y el doctor Julio García Romero, fiscal provincial penal. Fuertes aplausos, por favor. Continuando con la ceremonia de inauguración, haré una breve reseña del currículum del expositor de hoy, del doctor Luis Ichi. El doctor Luis Ichi es un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con la mención de sobresaliente, máxima mención que otorga dicho centro de estudios. Magíster por la Universidad de San Martín de Porres con la mención de excelencia, también máxima calificación que esa casa de estudios otorga. Cuenta con sus estudios de doctorado finalizados por la Universidad de León en España, próximos a la sustentación. En el área laboral ha sido director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros. También integró el Gabinete de Asesores de Presidencia del Poder Judicial y participó en diversas comisiones en representación del Poder Judicial, entre ellas la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al igual que en la reforma del Código Penal en el Congreso de la República. El doctor Luis Ichi Mesa también ha realizado funciones en el 39º Juzgado Penal con Reos Libres, Tercera Sala Penal con Reos Libres, Primera Sala Penal con Reos en Cárcel, Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción, Sala Penal Especial para Caso Fujimori, Sala Penal Permanente y Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. En el campo de la docencia, el doctor Luis Ichi Mesa es actualmente profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los cursos de Derecho Penal Especial y Asesoría de Investigación Jurídica, y en la Universidad Continental, sección de posgrado en Delitos contra la Administración Pública y Técnicas Especiales de Investigación. Además, se desempeña como docente de la Academia de la Magistratura del Perú para jueces y fiscales en cursos de crimen organizado, minería legal, lavado de activos. El doctor Luis Ichi Mesa también se desempeña como capacitador, ponente, organizador y panelista en diferentes conferencias nacionales e internacionales en derecho penal, entre ellas las convocadas por la Comisión Internacional contra el Abuso de las Drogas, CICAP, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además, es consultor internacional y experto regional en temas de técnicas especiales de investigación en la lucha contra el crimen organizado, entrega, vigilancia, agente encubierto, vigilancia electrónica, entre otros, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como del Programa de Investigación sobre la Corrupción Asociada al Crimen Transnacional, organizado por la Unión Europea, GIS, para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe, en temas de extinción de dominio y técnicas especiales de investigación. Aunado a ello, cuenta con la publicación de un libro que está relacionado a delitos contra la administración pública, al igual que diversos artículos en el área del derecho penal, sobre el crimen organizado, lavado de activos, tráfico de drogas, consecuencias jurídicas del delito y determinación judicial de la pena. En realidad es un honor contar con su compañía del doctor Ichi. Para él nuevamente pido unos fuertes aplausos, por favor. Ahora, continuando con la ceremonia de inauguración del ciclo de conferencias magistrales, le cedo la palabra a nuestro decano de la Orden para que brinde unas palabras de inauguración. Buenas noches. Hoy día es un motivo especial para el colegio y para mi persona. Primero, porque estamos dando inicio a este ciclo de conferencias y ¿qué más? Que va a ser disertada por un miembro
de la Junta Directiva, que es el doctor Luis Hola. Hola. Bueno, como les decía, que es un día muy especial para mi persona por doble motivo. Primero, porque se está dando inicio al ciclo de conferencias, cuyo expositor es el doctor Luis Alejandro Ichi Mesa, quien es el director de conferencias del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Para quien pido fuertes palmas, por favor. Y el otro motivo muy especial, quizás porque eso me llena de emoción, porque hoy día nació mi nietecita, Ana Belén. De verdad que estoy profundamente emocionado y agradecerles a ustedes, los abogados del Callao y los que no forman parte de este colegio. Cuando asumimos el compromiso de postular al decanato, de verdad que fue muy difícil asumir este reto, pero con la gracia de Dios llegamos y estamos conduciendo los destinos del colegio. Nuestras propuestas eran simples, eran claras y viables, y una de las propuestas fue capacitación de primerísimo nivel, y lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo porque no solamente es el inicio de jornadas con personalidades del derecho, como lo es el doctor Ichi, sino que se vienen más capacitaciones. El día martes y jueves de la próxima semana tenemos capacitaciones en registral y en civil. Y eso con la ayuda de todos ustedes, con el compromiso, porque nosotros asumimos el compromiso de liderar el colegio con una propuesta, con un lema. Su expectativa, tu expectativa es nuestro compromiso. Y por eso creemos que estamos cumpliendo con nuestras propuestas. Nosotros solamente tenemos un interés: trabajar para y por los agremiados y por nuestra querida institución. Estamos articulando, estamos visitando a todas las instituciones. Hemos visitado a los gobiernos municipales, al gobierno regional, a la Fiscalía, al Poder Judicial, con quien vamos a firmar un convenio que ya está. Solamente nos hemos reunido con el presidente de la Corte para hacer viable nuestro compromiso. También nos hemos reunido con el gobierno regional por intermedio del señor procurador, que también vamos a firmar un convenio interinstitucional, y la próxima semana tenemos una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales del Callao. Eso, señores, se llama gestión. Nosotros no tenemos otro interés solamente de beneficiar que nuestros agremiados y los hijos de este sean favorecidos por la gestión, que no lo hace solo el decano, sino toda la Junta Directiva. Agradezco en nombre de la Junta Directiva la participación y la concurrencia de todos y cada uno de ustedes, y que el Señor siempre los guarde. Gracias. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Ichi para que pueda empezar su conferencia. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Con su venia, señor decano, señores integrantes de la Junta Directiva, con todos los presentes, gracias por acompañarnos en este día que estamos inaugurando las actividades académicas del Colegio de Abogados del Callao, Ilustre Colegio de Abogados del Callao, donde obviamente soy agremiado y agradecido por la oportunidad que me dio el colegio acá de colegiarme hace pocos años, no tanto, relativamente joven, igual que el señor decano y todos ustedes. Y quise, en esta oportunidad que se me brinda como director de capacitación y de publicaciones, poder retribuir en algo lo que el colegio obviamente hace por los agremiados.
y quise obviamente empezar este ciclo que nos convoca con el doctor Vita Curay y su junta directiva, hablando de un aspecto que puede ser importante para todos ustedes. Entonces quise tocar un tema que parece que es fundamental actualmente para todos los abogados, las abogadas, me disculpan la espalda, sino que si no camino también, para no aburrirlos y ser un poco más dinámico, las reformas legislativas en el ámbito del derecho penal. Me parece que el aspecto es un tema bastante importante porque todos los que desempeñamos y realizamos una actividad, sea como abogados patrocinadores, defensores de causas públicas, causas privadas, jueces, fiscales, procuradores que nos acompañan el día de hoy, público en general, es importante conocer, ¿no?, el marco legislativo, pero me parece que es conocerlo de una manera distinta. Yo quise tocar este tema, reformas legislativas en el tema del derecho penal, muy poco lo saben, porque fue quizás la primera conferencia con la cual yo inicié mi actividad académica, obviamente profesional, docente. Yo estaba trabajando en el Poder Judicial y de una manera había llegado a una instancia como secretario de confianza en la Corte Suprema y estábamos en el año 2000 tanto y me había tocado una causa de 1990 y tanto. Entonces, el tema concreto es que en el derecho penal hay ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, aplicar la ley penal que está vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, salvo que salga una ley penal más favorable o haya sea una ley temporal que establece el Código Penal. Entonces, bajo ese aspecto concreto, tuve que armar unos cuadritos para ver cuál era la ley penal aplicable en el tiempo, pero obviamente el aspecto con el transcurso de los tiempos, de los años, va cambiando de visión. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno tiene el tema de mirar la ley aplicable en el tiempo, dice, ah, caramba, se aplica esta ley porque es la que está vigente, ¿no? Pero también permite entender el tema de la política del Estado. Poder entender obviamente de que el juez no es un mero aplicador de la ley, el fiscal tampoco, el abogado tampoco, el procurador tampoco, sino poder cuestionar el tema obviamente de la legalidad, de la validez, de la justificación que tiene obviamente ese marco legal. Y yo creo que es un aspecto bastante importante por el cual obviamente para mí sería sencillo decirle, ¿sabe qué? El domingo se modificó esta ley, esto decía antes y esto dice ahora el que sigue. Pero yo creo que eso no es la función de un abogado, ¿no?, de un juez, de un fiscal, de un docente, sino obviamente entender el marco de por qué se dio la ley, entender obviamente cuál es la política del Estado, entendió por qué se dio la reforma legislativa, en este campo obviamente que el legislador lo hizo o el Ejecutivo con facultades delegadas. Entonces, ese aspecto es el que quiero transmitirle brevemente el día de hoy con algunos aspectos centrales de poder obviamente entender las reformas legislativas en el ámbito del derecho penal, sobre todo ¿por qué? Sobre todo obviamente porque se ha quedado como una costumbre de una política de Estado poder justamente visualizar la problemática lamentable que es el país recurriendo directamente a una rama concreta del derecho, el derecho penal. Y constantemente modificar el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, como si eso fuera la solución al problema que vivimos lamentablemente actualmente en el país. Entonces, esa es la finalidad que busca esta disertación, una manera distinta de poder, obviamente, quizás en una breve conferencia de inauguración al ciclo académico, darle algunas pautas de lo que está ocurriendo en el ámbito de las reformas en el tema del derecho penal. Y para ello, obviamente, quiero empezar de una manera distinta. Primeramente, partiendo del conocimiento que todos ustedes tienen, que todos tenemos el día de hoy, que es la problemática actual que vive el país. Creo que obviamente hay tres temas concretos que le preocupa al Estado, que les preocupa a todos nosotros. Primeramente, un tema de inseguridad ciudadana. Creo que ese tema no está en discusión y que es un tema actual. Segundo, un tema que vincula mucho a lo que es una delincuencia plural, lo que es el tema del crimen organizado y el tema de las bandas delictivas. Un segundo punto concreto. Y un tercer punto, tema particular, la corrupción, ¿no? Corrupción que se habla solamente, no solamente en el ámbito público, también la corrupción privada, que es un aspecto bastante importante porque obviamente el ojo, la atención siempre dice corrupción de funcionarios, perdón, los instrumentos internacionales son claros, ¿no? Y el Código Penal también. Hay corrupción pública y también hay corrupción de carácter privada. Entonces, ese es el tema obviamente de entender. Es una problemática actual, el tema obviamente lamentable. Nos solidarizamos como Colegio de Abogados del Callao en un comunicado con la Junta Directiva. Atentados obviamente de grupos delincuenciales que no tienen el mayor respeto a las ciudades públicas y denotan, por ejemplo, artefactos explosivos en una fiscalía de Trujillo, por ejemplo, ¿no?, por ser un tema latente.
Entonces, todo eso implica obviamente verificar el contexto y entender obviamente el tema de las políticas que da el Estado, al menos en el ámbito del derecho penal, para hacer frente a esta problemática actual. No quiero empezar con más de lo mismo, que lo voy a hacer más adelante, decir esto es lo que hay, esto es lo que ha ocurrido, porque si no lo sabe, y seguramente sí muchos de ustedes lo sabrán, el tema, si yo hablo de reformas legislativas, tendría que empezar con el domingo. Porque el día domingo se modificó el Código Penal. Se modificó el Código Penal. Dos figuras concretas, ¿no? Tráfico de drogas y obviamente delitos contra la seguridad del Estado, la soberanía del Estado. Pero más allá de eso, y que lo voy a hacer brevemente, quiero entender y quiero transmitir desde el punto de vista de política de Estado, políticas públicas y sobre todo política criminal, centrar obviamente el tipo de decisiones que viene dando actualmente el tema del legislador nacional, el ejecutivo con facultades delegadas. Entonces, cuando se produce algún cambio legislativo, dice, se ha sobrecriminalizado, populismo punitivo, y la pregunta es, ¿qué cosa es sobrecriminalizar? Otro dice, se ha sobrepenalizado, ¿qué cosa es sobrepenalizar? Entonces, me parece que un aspecto bastante importante que no se enseña, que no queda claro en las universidades en pregrado, en posgrado, en el tema no solamente de derecho penal, sino también de política criminal, es entender las clases de decisiones que pueden darse en el ámbito, obviamente, del derecho penal. Este es un cuadro, me parece que es muy importante, que sigue, por favor, con el cual quiero, obviamente, mostrarle un cuadro importante de políticas públicas asociado al tema de política criminal y concretamente al tema de política penal. Me parece que eso lo ubica en mejor manera a usted como operador, como abogado, a nosotros como colegio de abogados, entender el tipo de decisiones que puede generar una reforma legislativa. ¿Por qué? Así como es sencillo el tema del tipo penal. Usted ve el homicidio, dice, el que mata a otro, supuesto de hecho, hay una consecuencia jurídica. Pena privativa de 6 a 20 años. Entonces, las decisiones en materia penal que puede dar el Estado vinculan obviamente a esos dos aspectos, al ámbito del supuesto de hecho, al crimen, al delito, la falta, y también al tema de las consecuencias jurídicas. Entonces, eso es importante entender, no solamente dice, se ha modificado el Código Penal, no. ¿En qué aspecto se ha modificado? ¿El ámbito vinculado al hecho punible o el ámbito vinculado a las consecuencias jurídicas, que va a ser muy importante? Entonces, si usted ve ahí, en el ámbito de la criminalización del supuesto de hecho, del hecho punible, usted tiene dos tipos de decisiones. Decisión de criminalización y de descriminalización. La decisión de criminalización son decisiones que directamente abarcan la conducta delictiva, el supuesto de hecho. Y son dos aspectos concretos, decisiones de neocriminalización y sobrecriminalización. Entonces, neo, ¿a qué le suena? A nuevo. Algo que no había, como una conducta criminal, pasa a ser delito. Y eso es lo que ocurre como parte de las decisiones políticas del Estado. Señor Ishii, deme un ejemplo de una decisión de neocriminalización, algo nuevo. Usted habrá escuchado el tema de los llamados grilletes electrónicos. Hoy quien destruye, quien altera un grillete electrónico es un delito. Un delito contra la Administración de Justicia, dado obviamente en diciembre del año 2023. Es neocriminalización, porque es una nueva figura criminal. Y la política del Estado va generado a ello. Otro ejemplo de neocriminalización. Usted habrá escuchado a propósito de detención preliminar, flagrancia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay un delito, obviamente, que se llama prevaricato, del artículo 418 del Código Penal. Y ese delito del artículo 418 del Código Penal tiene ahora un segundo párrafo, que es, obviamente, si se da libertad, ¿no? Alguien, obviamente, que ha sido detenido, comete un delito que supera los 5 años, ¿no? Y, obviamente, esa es una figura nueva que aparece como un segundo supuesto de hecho y es una neocriminalización. Pero también usted va a encontrar en las políticas de Estado, y que también se visualiza en este país, una sobrecriminalización. ¿Y qué cosa es sobrecriminalizar como una decisión política en el tema de los cambios legislativos que se vienen dando? Sobrecriminalizar en el tema del supuesto de hecho, incorporar nuevos
supuestos que vinculan sobre todo al tema de verbos típicos rectores, que no tenía el tema del Código Penal o la figura criminal. Entonces, oiga, ¿cómo puede ser que una figura criminal que no genere un nuevo tipo penal se sobrecriminalice, incorporando nuevos verbos típicos rectores? Por ejemplo, le voy a colocar para que vea que es diverso. Hablamos de corrupción al comienzo, administración pública, nombramiento, aceptación ilegal de cargo público. Artículo 381 del Código Penal, que le dice, el que hace un nombramiento a alguien que no reúne los requisitos. Entonces, el Código decía siempre nombramiento. Es más, hay un expresidente, ministra de Estado que vienen siendo investigados por nombramiento de cargo público. Pero de pronto en el año 2023 se modifica el Código Penal y ya no dice el que hace un nombramiento, dice el que hace un nombramiento, no, el que nombra, designa, contrata. Entonces se sobrecriminaliza la figura criminal porque hay nuevos verbos típicos rectores. Y sobre eso también se genera otra clase de decisión política. Cuando uno es juez, cuando uno es fiscal, cuando uno es abogado, cuando uno es político, en el tema de políticas públicas, entonces uno interioriza y conoce el tipo de decisiones políticas que se vienen dando y sobre todo de política penal. Eso es criminalizar. Pero si usted ve al otro lado, en el tema de la consecuencia jurídica, decisiones de penalización. Entonces, y ahí viene el aspecto crítico, porque obviamente cuando se habla del derecho penal, entonces hay una visión muy errada. Dice, estamos ante un populismo punitivo. Populismo punitivo dice porque se aumentan las penas. No, el populismo punitivo puede implicar tanto el ámbito de la criminalización, el tema del hecho punible, como las consecuencias jurídicas. Y obviamente en decisiones de penalización también usted tiene dos tipos de decisiones: neopenalizar y sobrepenalizar. Entonces, oiga, ¿qué cosa es neopenalizar? Incluir consecuencias jurídicas y penas que no tenía el delito, que no tenía el tipo penal. Entonces, y ahí viene el tema concreto, ¿por qué? Porque la gente cree en su cabeza que todo es pena privativa de libertad, y no es así. También usted tiene pena de multa, tiene pena de inhabilitación en los delitos de infracción de deber o de abuso de posición o de cargo. Eso ha sido otra modificación. ¿Por qué? Porque los delitos, por ejemplo, de lavado de activos, no tenían pena de inhabilitación. Fue una incorporación que se dio con la ley número 31.178 en el año 2021. Eso es neopenalizar, colocar obviamente penas que no tenía el tema del delito. Y sobrepenalizar implica siempre dos aspectos concretos. Uno, incrementa las penas, aumenta las penas. Eso es sobrepenalizar, incrementar las penas. Pero también es incorporar nuevas circunstancias agravantes. Por ejemplo, el hurto, por ejemplo, el robo, que son figuras que se ven comúnmente casi todos los días en la práctica del abogado. El hurto se ha sobrepenalizado, tiene nuevas circunstancias especiales agravantes. Cuando recae, por ejemplo, sobre teléfono celular. Cuando recae sobre teléfono celular y se hace vehículo motorizado, dice el Código Penal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que genera, pero obviamente, cuidado, no solamente es la labor y la función del docente, del abogado que se capacita en el Colegio de Abogados del Callao, decir es una decisión, ya me enseñaron sobre penalizar, neopenalizar, criminalizar, sino ver el tema de la ratio de esa ley. El hecho que sea una ley no quiere decir que sea correcta jurídicamente. Y eso es lo que obviamente también implica un tema de reformas legislativas. Oiga, se modificó el tema del delito de prevaricato. ¿Es correcto el contenido? Se modificó, habré escuchado, la extorsión, ¿sí? La extorsión se ha modificado en 3 años, en un año se modificó 3 veces. Y lo curioso es que la gente sigue pensando que la extorsión es solamente que usted va con la granada, que va con el tema del cartucho, va con el tema... Extorsión es eso y muchas cosas más. Y curiosamente, si usted ve el artículo 200 del Código Penal, ahora que se ha modificado hace poco, en diciembre, es una fórmula que no tiene contenido sistemático entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces yo no puedo, como un abogado, como un operador, pasar por agua tibia algo que está mal hecho. Y por eso obviamente que me parece que estos supuestos de capacitación son importantes. Después abajo, que es importante, decisiones de descriminalización.
Oiga, señor Ishii, todo se aumenta, se crean nuevos delitos, se crean nuevas figuras criminales, todo se sobrecriminaliza, neocriminaliza. No, también hay descriminalización, total o parcial. Cuando el legislador dice, esto que está acá criminalizado ya no es crimen, ya no es delito. Eso no se da, no, sí se da. Por ejemplo, he escuchado un delito contra el orden económico que se llama abuso de poder económico. Eso se descriminalizó. Como consecuencia de la pandemia, se volvió a incorporar nuevamente en el Código Penal. Entonces, es una figura, obviamente, en el Código Penal que tuvo ese recorrido. Y también tiene una descripción legal o de facto, que con tantas modificaciones que hay, a veces tiene usted tipos penales incompatibles que se han derogado entre ellos. No existe esa figura. Le invito a una figura bastante clara que usted conoce, se llama hurto. Vaya al Código Penal y lea el artículo 185 del Código Penal en la parte infine, donde dice, se equipara a bien mueble la captura de embarcaciones, tantas cuestiones más, y está vigente. Hoy usted tiene delitos, más adelante 38B y 38C, que hablan justamente sobre eso. El que excede una captura por embarcación pesquera. Oiga, ¿qué hace usted regulando una figura en el hurto donde hace tiempo ya se modificó? Es una descriminalización legal de facto. Nadie la aplica, o nadie la debería aplicar, porque usted ya tiene un tipo penal que lo regula de manera expresa. Y lo otro, despenalización. Decisiones de despenalización. Decisiones de despenalización no es dejar sin pena, por si acaso. La decisión de despenalización también implica una modificación importante que son las que usted ve ahí. Medidas alternativas a la pena privativa de libertad de corta o mediana duración. Y en la cabeza siempre, mayormente, y eso es un tema que no se fortalece mucho en las universidades, la gente dice, para que no vaya a la cárcel mi cliente, suspensión de la ejecución de la pena. Perdón, ¿y quién le ha dicho que solamente la suspensión de la ejecución de la pena? El código tiene, mire usted, 5 clases de medidas alternativas, a mi gusto, desaprovechadas por los operadores, por los abogados. Suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, con medidas de régimen de prueba, con reglas de conducta, medidas de conversión y sustitución, como medidas de reemplazo, y medidas de dispensa de perdón judicial, exención de penas. Entonces, todo eso tiene el Código Penal, y eso, doctoras, doctores, se ha modificado con el decreto del 1585. Antes le decía, suspensión de la ejecución de la pena, 4 años, pronóstico favorable, ahora son 5. Y de manera excepcional, 8 años. Si carece de antecedentes penales y no supera los 25 años cuando comete el hecho delictivo, entre otros. Entonces, todo ese bosquejo es lo que uno hace cuando uno ve una reforma legislativa en el ámbito del derecho penal. Primero se ubica, primero ve el tema del peruano, ve la reforma, entender cuál es el direccionamiento que tiene el Estado frente a un problema criminal. Entonces, ya, es una decisión que va vinculado al tema de inseguridad ciudadana, crimen organizado, y segundo, la clase de decisión está vinculado a qué? Al crimen, al supuesto de hecho, a la consecuencia jurídica, que tanto obviamente a mí como abogado, como operador, afecta en el tratamiento del caso penal. Eso es importante, uno se va ordenando. Y después uno ya puede comenzar en lo que viene a continuación, por favor. No sé si puede pasar la que sigue. ¿Estamos en qué año? 2025. Estamos hoy, 23 de enero, ¿no? El código ya se modificó. Ya se modificó. El código ya se modificó. El domingo, donde nadie lee el peruano, donde todos descansamos, ese día se modifica el Código Penal. Y usted no puede dejar de leer, obviamente, el tema del Código Penal. Entonces, eso era mi función cuando yo trabajaba en el Poder Judicial. En la Corte Suprema todos los días se resuelven causas. Entonces, me fui del Poder Judicial, postulando este año, esperemos próximo año. Entonces, me fui y ya dije, acabé. Y de pronto, pues, al día siguiente que estoy en otro ministerio, me llama por teléfono el presidente del Poder Judicial de la Sala Penal y me dice, Chino, ¿y las normas legales y el peruano? Entonces, porque yo dije, pero doctor, yo estoy trabajando en el Ministerio del Interior como vocal. No, me dice, tú tienes que seguir mandando las normas, me dice. Entonces, todos los días me tengo que estar a las 4 de la mañana, todos los días, porque cuando los días que sale el peruano y las mando, alguien dice un check, gracias, ¿no? Pero los días que no sale o que no mando porque sale tarde, ahí, Chino, ¿qué pasó ayer? ¿Dónde está el peruano? ¿Dónde están las normas?
Entonces, todos los días uno lee un buen abogado, una buena abogada, un buen magistrado, asistente, técnico, siempre lee el peruano las normas legales. Más aún si está vinculado en el ámbito del derecho penal. ¿Por qué? Porque nadie sabe que el domingo se modificó el Código Penal. Se modificó con 2 leyes. Una figura bastante común, tráfico de drogas. Y una figura que es importante para nuestra patria, pero obviamente que no se ve y que nunca tuvo una modificación. Los delitos contra el Estado, la defensa nacional, que son obviamente delitos que afectan obviamente al Estado. Mire por favor el que sigue. Esto ocurrió el domingo, y solo es un pincelazo de lo que vamos a ver en el transcurso de estas capacitaciones. El domingo sale a las 4 de la mañana 2 leyes. La 32.251, 19 de enero de 2025, ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, símbolo del Estado y emblema nacional. Señor, ¿cuáles son los símbolos de la patria? ¿Cuáles son los símbolos del Estado? ¿Cuáles son los emblemas a tu hija, a mi hija, a su hijo, a nuestros hijos, a su nieta más adelante? Le enseñarán esto, ya cambió, ya cambió. Antes decía el Código Penal, artículo 344, símbolo de la patria. Hoy no. Hoy dice símbolo de la patria, símbolo del Estado, emblema nacional. ¿Dónde está la bandera nacional? ¿Dónde está la escarapela? ¿Se da cuenta? Y son figuras, obviamente, que atentan, obviamente, contra el tema del Estado, ¿no? El tema, obviamente, de sus símbolos patrios, símbolo del Estado. Y al costado, quizás, algo que usted está más vinculado, Ley 32.250, fortalecer el tema del tráfico ilícito de drogas. Se modificó el tema del tráfico ilícito de drogas, entre ellos el tema de las formas agravadas, ¿no? 297. ¿Acaso no vemos en el tema de la televisión, no vemos en las noticias el Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa, no escuchamos el tema del fentanilo? Ya, el fentanilo hoy también es una forma agravada de tráfico de drogas. Es una forma agravada. Es una posesión no punible, también obviamente con reformas que ha tenido el tema del Código Penal. Eso ocurrió el domingo. Eso ocurrió el domingo. Entonces, miren por favor, eso es parte obviamente de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Con la venia del señor decano, con la Junta Directiva, en estos cursos de capacitación de manera distinta. Explicarle el porqué, las razones y después mostrarle lo que viene a continuación. Por favor, señorita, el que sigue. Acá. Eso es lo que hay, lo que hubo y eso es lo que hay ahora, de manera concreta. Un artículo que a veces, discúlpeme con todo respeto, en las universidades no se enseña, salvo San Marcos, que obviamente tuve esta oportunidad de dictar con el doctor Prado Saldarriaga, Penal 4, en San Marcos, como un curso, que se llama, mire usted, Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, título 15. Sí, Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, que es Penal 4 en algunas universidades. Capítulo 32, contra los símbolos y valores de la patria. En el colegio su hija, su hijo no van a conversar de eso. Y nosotros como padres, como abogados, abogadas tenemos que enseñarle. Hijito, el domingo los símbolos de la patria ahora son estos. Los símbolos del Estado son estos. Los emblemas nacionales son estos. Entonces, eso es lo que se ha generado. Un cambio con esa ley número 32.251 del domingo. Y que ha modificado 2 artículos del Código Penal que nunca se habían tocado. Uno de ellos, el artículo 344 del Código Penal. Mire, se llamaba ultraje, símbolos, próceres, héroes de la patria. Hoy se llama ofensa, ultraje, vilipendio o menosprecio. Yo no le voy a hacer un desarrollo dogmático hoy, al menos en el tema obviamente de una conferencia que es obviamente un desarrollo mucho más amplio, pero hoy el Código Penal le dice eso y pregunto que usted escuche y recuerde los delitos contra el honor, injuria, difamación, y escuche esto. Dice, el que públicamente o por cualquier medio de difusión ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia. Oiga, yo digo, ofender o ultrajar, ¿no se parece a la injuria? El que ofende, ultraja. Y cuando yo digo el tema por obra o por expresión verbal o por cualquier medio de difusión. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Yo no voy a hacer una clase hoy dogmática de lo que es este artículo, pero más o menos para que entienda un tema concreto. Entonces, yo le he puesto con azul, ¿por qué? Para entender la técnica legislativa del legislador. Ofender, ¿qué cosa es? Un verbo típico rector. Ultrajar, un verbo típico rector. Vilipendiar, menospreciar, verbos típicos rectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Le pregunta, ¿se ha modificado el Código Penal? ¿Qué implica esto? Ofender, ultrajar, perdón, cada verbo es una conducta distinta.
y yo no puedo utilizar sinónimos en el ámbito del derecho penal. Ofender es una cosa, ultrajar es otra cosa, vilipendiar es otra cosa, menospreciar es otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver en las capacitaciones, entender el porqué de un delito compuesto mixto o alternativo que tiene hoy 4 verbos típicos rectores. Y después, mire por favor, acá importante, lo que es el cambio central. Símbolos del Estado, símbolos de la patria, emblemas nacionales, precursores, próceres, héroes, etc. Hasta ahí. La pregunta es, ¿cuáles son los símbolos de la patria? ¿Cuáles son los símbolos del Estado? ¿Cuáles son los emblemas nacionales? Y quiero que me entienda a dónde quiero llegar. No es un tema para decir, oye, ¿conoces o no conoces? Sino es la técnica legislativa. ¿Cuál es la técnica legislativa? ¿Dónde tiene que ir el juzgador, el juez, el fiscal, el abogado? Tiene que ir a otra ley extra penal para saber cuáles son eso. Entonces lo que le estoy diciendo, buen cristiano, es que la política del Estado, así como su fue el derecho penal económico, es de recurrir hoy a leyes penales en blanco, a leyes extrapenales que le puedan aclarar, completar el supuesto de hecho. ¿Se da cuenta hasta ahí? Esa es la técnica actual. No cree que todo lo va a encontrar en el Código Penal. En eso estamos actualmente y es estudiando contra el Estado. Y después, obviamente, el tema de las penas y tema concreto. Entonces, ¿qué obliga hoy a entender una capacitación de reformas legislativas? El que sigue, por favor. Que usted tiene que irse, esa es la ley, para que vea. No es que usted va a adivinar y va a decir, a mí los símbolos del Estado son esto, los símbolos de la patria son esto, los emblemas son esto. No, un ratito. La propia ley le está diciendo, por si acaso, estos son los símbolos de la patria, la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, ahí está la bandera nacional. Esto es hoy el símbolo del Estado, el tema obviamente del escudo de armas, esto es un emblema nacional. Ha cambiado, ha cambiado. ¿Se acuerda cuando llevamos estos cursos de educación cívica, formación premilitar, todo? Ya, eso ha cambiado. Ahí está obviamente lo que constituye la base, y eso ocurrió el día domingo. Entonces, un abogado, una abogada, y al menos con este colegio, va a estar actualizado en el tema obviamente de las reformas legislativas, técnicas obviamente de una ley penal en blanco. Pero más allá de eso, mire por favor, solamente el que sigue, por favor, también se modifica esto, ¿no? Acto de menosprecio. ¿Qué cosa es un acto de menosprecio? Obviamente con el tema de un artículo. Entonces, a veces usted ha visto que no utilizan el tema del escudo nacional, la bandera, ¿no? Y si usted lo utiliza menospreciando, obviamente la bandera es un delito y está reprimido de esa manera. Ahí está. Es el código, son figuras penales que no conocemos. Y el tema, mire, yo le pongo un reto más allá, porque dice delitos contra el Estado, ¿no? Delitos contra el Estado, ¿no? Y la defensa nacional. Entonces, ¿por qué es importante eso? Eso es importante, señores, porque obviamente vivimos en el mundo de la ciberdelincuencia, el crimen transnacional, y si usted ve la parte general, principio de territorialidad y extraterritorialidad, eso es un principio real o de defensa. Quien alguien del extranjero atenta contra los símbolos de la patria del Estado, usted le puede aplicar la ley penal peruana en el extranjero. Eso es obviamente un tema, materia que ocurrió el día domingo. Pero mire por favor lo que tiene a continuación, quizás lo que vemos casi todos los días. Mire, el mismo día, ¿sí? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Entonces, de pronto el artículo 297 del Código Penal, que eran las formas agravadas del tráfico ilícito de drogas, ya no lo son más hasta este domingo, que se ha modificado. Entonces, usted tiene, mire, desde el año 2015, que el artículo 297 del Código Penal no se modificaba. No se modificaba, pero de pronto, el domingo, se modifica. Se modifica. Y mire, por favor, este es un tema bastante curioso, porque obviamente entre las formas agravadas del tráfico de drogas, más allá que el cloruro de cocaína, pasta básica o cocaína, se incorpora el fentanilo. Y la pregunta es, ¿qué cosa es el fentanilo? Hemos escuchado, ¿no?, en las noticias, ¿no? Donald Trump, obviamente México, Sinaloa, Chapo Guzmán, Chapito Guzmán, ¿no? Entonces, ahí están las llamadas drogas sintéticas. Un opioide. Es un opioide, es una droga sintética. Una droga sintética es una droga que se hace en el laboratorio, con insumos químicos. Eso que hoy está el crimen organizado, entre otros en el fentanilo, hoy es una circunstancia agravante del tráfico de drogas. Y cuidado, no solamente es el fentanilo, cuidado, es el tema y sus análogos, fentanilo o sus
análogos. Quiero que entienda sobre todo al juez, al fiscal, al abogado, a dónde lo quiero llevar. Fentanilo o sus análogos. ¿Qué cosas son sus análogos? Claro, pero más allá de eso que vamos a ver en el tema de Naciones Unidas, en un momento para que tenga un ejemplo, es entender la técnica legislativa. ¿Puedo yo crear tipos penales sin afectar el principio de legalidad, taxatividad o máxima determinidad diciendo análogos? En un tema que no tiene claro o definido todavía el mismo Naciones Unidas. ¿Me capta lo que le quiero decir? No es que yo diga, no, esto también es un derivado del fentanilo, está vinculado al fentanilo, no, un ratito. El análogo, ¿qué cosa es? Es un tipo penal abierto. Y el tipo penal abierto ¿afecta o no afecta a la legalidad penal? La taxatividad, la máxima determinación. Entonces, eso es lo que obviamente quiero que vea. Eso es obviamente a lo que nos hemos comprometido, derecho penal, código social, ver que esto ha cambiado. O sea, y sigue cambiando. Y mira al final acá, dice en la parte infine, el agente será recibido con pena privativa de libertad no menor de 25 años si como resultado de la comisión de tráfico de drogas de cualquiera vulnera o pretende vulnerar. Vulnera o pretende vulnerar. Allá. Le dio drogas, traficó drogas, vulneró, pretendió vulnerar, dice, la vida, la integridad físico-psíquica, libertad personal y la propiedad de una o más personas, propiedad de una o más personas. ¿Qué cosa es ese tema concreto? O sea, yo le di de consumir drogas, yo promoví el tráfico de drogas y de pronto eso afectó a que murió el sujeto, vulneró la libertad, vulneró su vida, perdón, un rango mayor de pena. El tema del sujeto que no paga, obviamente, el tema del tema vinculado al tema de la droga, el tema obviamente de la comisión, el tema del cupo, eso genera obviamente una circunstancia agravante, y el tema de la propiedad, vayamos a un tema que se llama extinción de dominio. El sujeto alquila la casa, dice, es un instrumento, extinción de dominio, es un tercero de buena fe. El tema del agravante no está mostrando que la gente está de manera indirecta haciendo una probable afectación a su derecho a la propiedad. Y la técnica legislativa debería ser propiedad o debería ser patrimonio, patrimonio económico. Esas cosas es obviamente la que uno tiene que analizar, la que uno tiene que entender. Eso es lo que ocurrió el domingo. No solamente se modificó fentanilo y tantas cuestiones más, qué bien, le pongo un reto mayor. Mire, por favor, en el tema de la pizarra. Un tema que es quizás nuestro desarrollo académico durante mucho tiempo y que le preocupa a todos los abogados, fiscales, jueces. Determinación judicial de la pena. ¿Sí? Le hago una pregunta y le pongo un reto. Mire, por favor, ahí. Dice la parte de arriba. Formas agravadas. Si usted comete alguna forma agravada, por ejemplo, supera los 3 miligramos de fentanilo, le voy a colocar pena privativa de libertad de 15 a 25 años. Ya. Veré si es el sistema escalonado, dice la Corte Suprema, de 15 a 25 pena privativa de libertad. ¿Estamos claros? Mínimo y máximo. Después le dice pena de multa de 180 a 365. Extremo mínimo y máximo. Y después le dice inhabilitación. Oiga, ¿y cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? ¿Me capta la idea? O yo como fiscal te puedo decir 20 años te voy a inhabilitar, 30 años te voy a inhabilitar. Pregunta, ¿qué hago? Porque tengo la pena privativa de libertad mínimo y máximo, 15 a 25. Dice, tengo la multa, 180 a 35, y la inhabilitación. ¿Dónde voy? Para establecer su mínimo y máximo. ¿Dónde tengo que ir como abogado, como juez, como fiscal? ¿Dónde tengo que ir? Dice ahí a la parte general, ¿correcto? Falso. Ahí comienzan los errores del fiscal y del juez. Me voy a la parte general. ¿Así? ¿Usted se va a ir a la parte general? ¿Por qué? Señor Ishii, porque en la parte general están los mínimos y máximos de la pena, en este caso de inhabilitación. Y esos en casos, ahora corrigiendo obviamente temas de evaluaciones, veía, ¿no? Entonces yo digo, voy a tener que bajarle un punto, ¿no? Porque se va a la parte general. Pero dice, y todavía reclama, ¿por qué me bajo un punto? ¿Por qué bajo 2 puntos en una evaluación si me estoy yendo a la parte general?
porque a veces los abogados, las abogadas, y esos temas de las universidades y también nuestra obligación, señor decano, como colegio de abogados, saber entender que el código tiene disposiciones comunes. Cuando ocurre un vacío así, de falta de pena, me voy corriendo a la parte general. ¿Y quién le ha dicho que se vaya a la parte general? Usted sabe que los códigos penales tienen disposiciones comunes y que obviamente hace 2 años se ha modificado el tráfico de drogas. El que sigue, por favor. Ahí está la ley, abajo. Esa es la ley. 31.178, 28 de abril del año 2021. Eso es una disposición común al tráfico de drogas y que le dice artículo 302A y habilitación. La legislación principal se extiende de 5 a 20 años, entre otros, 296, o sea, 297. Ahí está. 297. Entonces, ¿a dónde quiero llevar con todo respeto, más allá que sea un ejemplo? Es que uno entiende el ámbito de la reforma. Entender la reforma es entender primeramente el problema criminal, entender la decisión política del Estado, entender las clases de decisiones y la sistemática de dónde se da. Yo no puedo irme corriendo, y eso ocurre en bastantes requerimientos acusatorios, en bastantes sentencias judiciales, cuando obviamente uno ve un caso penal, se van a la parte general, porque muchas veces no te enseñan eso en la universidad. Hay disposiciones comunes. Ahí está. Está del año 2021. Ahí está artículo 302A del Código Penal. Y arriba, para que tenga una idea, el fentanilo y sus análogos. Para que usted tenga un tema claro, ¿no? El tema vinculado a su fentanilo, al fentanilo, obviamente, que son obviamente modalidades de estas drogas sintéticas, que son analgésicos más potentes que la morfina, para calmar el dolor. Y que obviamente se vuelve fármaco dependiente cuando obviamente se consume, que se puede acabar con su vida. Por eso, obviamente, es una nueva figura penal. Pero más allá de eso, el tema es técnico, el tema es jurídico como abogados y sus análogos. Yo puedo colocar análogos en un tema de algo no definido como son las drogas sintéticas. Ahí viene el problema. Todo eso tiene que estar presente, obviamente, el tema del abogado. Eso, señores, ahí se acabó el tráfico de drogas, falso. El que sigue, por favor. La llamada formas atenuadas del tráfico ilícito de drogas. Mire la pizarra. ¿Qué es lo que le quiero decir? No es una clase tampoco de tráfico de drogas, pero ¿qué cosa quiero decir? El domingo se modifica el artículo 298. Perdón, mira. ¿Y cuándo se había modificado antes? En diciembre. Mira, por favor, la modificación del domingo. Y tiene el 298 que se había modificado en diciembre, 14 de diciembre. O sea, en un mes, esa es la política del Estado. ¿Me capta la idea? Y si usted va fino, más fino, usted tiene que aprender a ver más allá de eso. ¿Por qué? Porque no es que yo vaya al código como juez, como abogado, como fiscal, etcétera, y diga, no, hoy hay un nuevo tipo penal, antes había otro hace un mes. No, perdón. Discúlpeme con todo respeto. El tema de las leyes que a veces se hagan en el Congreso, solamente le digo, a veces genera un poco de cuestionamiento. ¿Correcto? Solamente eso voy a decir en el ámbito jurídico. Pero uno agarra y dice, el domingo, ¿quién dio la reforma legislativa? ¿Quién lo dio? La ley. ¿Y la ley qué cosa es? El Congreso. Pero hace un mes no lo dio la ley. ¿Quién lo dio? El Ejecutivo con facultades delegadas. Y ahí usted tiene que mirar así. ¿Por qué? Porque nuestra clase política ahora no es armónica. Ni Congreso, ni Poder Ejecutivo. ¿Qué genera eso? Que usted va a encontrar varios tipos penales que se han modificado y que son incompatibles. Porque uno lo hizo el Congreso, otro lo hizo el Poder Ejecutivo con facultades delegadas. Eso tiene que aprender a ver. No solamente que yo simplemente veo la reforma, cambió, se modificó, aplico eso. No. Usted tiene que cuestionarse. Usted es abogado, abogada. Usted se formó para eso. Usted tiene que ver más allá de lo que se ve. Y mire, por favor, ahí, ¿no? Hoy, obviamente, si es 1 miligramo de fentanilo, obviamente es una forma atenuada. Entonces, mire, 1 miligramo de fentanilo atenuada. 3, agravante. 2, tipo base. Para que vea. Esto es solamente un botón. El que sigue, por favor. 2024. No le puedo hacer todo un recorrido como quisiera hacerle. De todo, obviamente, es un tema de una conferencia, pero sí quiero mostrarle las pautas importantes. Este es el año 2024.
Cuando uno es abogado, en cualquier sector público o privado, cuando uno ejerce la defensa, uno ejerce obviamente una función jurisdiccional, lo primero que hace uno se ordena con su equipo. Entonces, obviamente, hace esto y es una humilde recomendación de alguien que como usted, como yo, viene del sistema y que también es abogado, abogada, correcto, el que sigue. Esto es ordenarse. Este diciembre del año 2024, en el año 2024, en diciembre, 5 modificaciones, 5. De las 4, 4 de ellas, el 11 de diciembre. Una de ellas, el 15 de diciembre. Entonces, usted se ordena. Yo le voy a decir de qué trata cada uno, solamente brevemente, pero quiero que vea. El que sigue, señorita, por favor. Noviembre, octubre, agosto, julio, no hay mes, discúlpeme, que no se modifique el Código Penal. O lo hace el Congreso, o lo hace el Ejecutivo con facultades delegadas. El que sigue, por favor, señorita. Junio, julio, mayo, enero. Entonces, uno hace eso cuando uno es fiscal, cuando uno es juez, cuando uno es abogado. Vuelva nuevamente a diciembre, por favor. Entonces, mire, por favor. El anterior no, vuelva a diciembre, por favor. Ahí. Ojalá. Uno hace eso, uno se ordena. Entonces, hablar de reformas legislativas, doctoras, doctores, con todo respeto, una humilde posición de transmitirle a usted es hacer todo esto. Entender la decisión política, el orden. Recién cuando yo me ordeno, recién puedo ganar un caso penal. Recién puedo ganar un caso penal. Para que no me lo devuelvan porque está aplicando la ley penal, me lo devuelven una vez, otra vez. No, perdón. Alguien que desarrolla bien una actividad funcional y hace un requerimiento acusatorio nunca tiene que devolverse. Al menos no por la ley. Interpretar otra cosa, eso puede ser. Pero no por una mala aplicación de la ley, y mucho la ley penal. Entonces, mire por favor ahí, el tema de arriba, dice ley 32.195, 15 de diciembre de 2024, ley de desarrollo agrícola del cáñamo para su uso industrial. ¿Sabe qué modificó eso otra vez? Lo de tráfico de drogas, otra vez. Tráfico de drogas, otros artículos. Entonces, cuando uno agarra tráfico de drogas, sector privado, público, tiene que ser muy cuidadoso. Mire cuántas modificaciones en unos meses. Pero ¿a dónde le quiero llevar con todo respeto para que vea la calidad de la reforma legislativa? La reforma legislativa y el tema de cómo se hace la reforma legislativa según una visión más amplia, que es lo que el Colegio de Abogados aspira en esta gestión del doctor Vitacurái y toda su junta directiva. ¿Usted ve esa ley? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Usted ve esa ley. Usted ve esa ley. Entonces, se modificó el tema del tráfico ilícito de drogas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Usted qué piensa inmediatamente? ¿Qué piensa inmediatamente? Esa ley se dio el 15 de diciembre. ¿Qué piensa usted? Que al día siguiente ya entra en vigencia. Falso. Falso. Y sabe, ese es un consejo siempre de un amigo. Cuando usted vea que haya una modificación como la del domingo, usted no vea la edición del Código Penal que se compra y tampoco lea el SPI básico, porque el SPI básico en esa ley está equivocada. Léalo. Léalo, y yo lo he colocado en un artículo de una alerta informativa de Proyecto Cero del Colegio de Abogados del Callao. El SPI básico tiene errores. Tiene errores, y con esa ley ojalá lo haya corregido, pero míralo. Apúntelo ahí para que vaya a ver el delito de tráfico de drogas y mire por favor si coincide o no la ley del peruano con lo que está ahí. No coincide, al menos que lo hayan corregido. No coincide. Por eso usted váyase siempre a la ley. Y el tema va a la ley y lo primero que se mira qué cosa es el artículo se modificó. Perdón, ¿usted sabe que las leyes tienen disposiciones complementarias, modificatorias, finales? Eso es lo que usted tiene que leer. Porque puede ser que se haya modificado, sí, se modificó. Entra al día siguiente de su publicación, salvo que tenga una vacatio legis. Eso es lo que tiene que también ver en ese tema. ¿Por qué? Mire, por favor, Ley de Desarrollo Agrícola para el cáñamo proceso industrial. El que sigue, por favor. Sí, puede adelantarla 2 veces, por favor. Mire, por favor, a dónde le quiero llevar. Mucho cuidado, para que entienda todo lo que genera una reforma legislativa. Mucho cuidado. Y eso es obviamente... El que sigue, por favor, 2 más. ¿Sí? Ahí. Mire, ahí. Eso implica
entender y explicar cómo vamos a hacer un diplomado, una reforma legislativa. Dice, esa ley es del 15 de diciembre, sí, perdón, esa ley tuvo una fe de ratas, que el día 19 se corrigió la ley. Y ahí viene el tema concreto, ¿por qué? Porque se acuerdan el tema que veremos también, el tema del crimen organizado del artículo 317 del Código Penal, tanto se hablaba, agarró, se modificó y obviamente todo el mundo cuestionó, perdón, ¿se modificó? Sí se modificó. Ah, qué bien, se modificó, se arregló. No, pues, usted modificó, pero creo que ¿qué cosa? Una ley intermedia, una ley más favorable. Si usted quiere evitar eso, ¿qué saca? Una fe de ratas, que es una equivocación. Usted tiene que estar preparado para todo eso en el tema de reforma legislativa. Mire usted, agarró, salió la ley agrícola del cáñamo, 15 de diciembre. Oiga, y de pronto el Congreso dijo, oiga, esto no es lo que yo me doy al peruano. Usted colocó otra cosa y tuvo que salir una fe de ratas 4 días después. El efecto de una fe de ratas corrigió un error, pero que el crimen organizado crea una ley intermedia, porque sale otra nueva ley. Eso es lo que usted tiene que ver en el tema de las reformas, tiene que ver el juego político, que es lo que usted busca, cómo la afecta como juez, como fiscal, como procurador, como abogado. Su visión tiene que ser bastante amplia. Mire, por favor, acá. Y modifica el tema, obviamente, vinculado nuevamente al artículo 296A. La gente cree que tráfico de drogas es 296. Acá en Lima será 296, promoción, favorización, posesión. En la selva, en otros lugares es siembra de hoja de coca, amapola, dormidera. Eso también es tráfico de drogas. Y eso también se ha modificado. Y nuevamente la inhabilitación. Pero para que tenga una idea el tema de la problemática. Y mire, por favor, ahí. Si usted ve, en la parte, el que sigue, por favor, en esta ley, por favor. El que sigue, por favor. El anterior, por favor. El anterior. El anterior. El anterior. Esta ley ahí, mire, por favor, en la parte de arriba, tiene una vacatio legis. No va a entrar hasta que salga el reglamento. Y para el reglamento tiene el Ejecutivo 180 días. Hasta que salga. Cuidado. El hecho que usted ve en el peruano, y a veces yo le digo con toda sinceridad, yo llamé a un editorial, porque son amigos míos, le dijo, usted publicó esta ley, y esta ley no entró en vigencia. Y tuvieron que obviamente corregir y sacar la edición para justamente ver eso. Eso es lo que usted tiene que ver, disposiciones complementarias, modificatorias. Eso es todo lo que está viendo ahorita, actualmente en el país. El anterior, por favor, rápidamente, el anterior. Para atrás, por favor, discúlpeme. El anterior. Para atrás, es para atrás. Para atrás, para atrás. Ahí, mire. Después, este sí es para su libro Récord Guinness. Mire, por favor, esta ley, se la pido con todo respeto y todo a favor, léala. Léala. Esta ley usted no puede dejar de leerla. Esta ley no puede dejar de leerla, ¿por qué? Esa ley 32.183 del 11 de diciembre dice, ley que modifica el Código Penal, modalidad de préstamos extorsivos en el tipo penal de extorsión. Artículo 200 del Código Penal, ¿sí? Usted ha visto los préstamos y el gota a gota, tantas cuestiones que se habla, ¿sí? A ver, lee el artículo 200 completo y lea qué cosa ha modificado el tema legislador. La extorsión no solamente es que yo agarro y te dejo el sobre, te dejo la bala, te dejo la granada, te hago explotar. Perdón, esa es una modalidad de tantas modalidades que tiene el artículo 200 del Código Penal. Usted, legislador, lo ha modificado. El tema del 11 de diciembre lo había modificado anteriormente. Ah, qué bien, la gente está tranquila. ¿Está tranquila? ¿Cómo lo ha modificado usted? ¿Usted ha leído todo el artículo 200? ¿Usted ha leído que las agravantes son incompatibles con el tema del tipo base? Eso es obviamente. Entonces, no es que yo quiera y diga como Estado, voy a luchar contra la extorsión, contra las bandas, colocaron la bomba, estoy amenazando para lograr una ventaja económica o de otra índole. Perdón, perdón. Las buenas intenciones, lo decía yo, no se discute. La legislación penal sí. Porque si usted es juez, usted es fiscal, usted es procurador, eso le puede estallar en la cara. ¿Cómo lo ha hecho? Mire, por favor, solamente para que tenga un tema de un botón, por favor, el que sigue. Mire, el que sigue, por favor, amigo, el que sigue. El que sigue. Ahí. ¿Esto es el anterior? ¿El anterior? Ese es el anterior. ¿Por qué hasta ahí? Ahí no más.
¿Por qué digo el anterior, el anterior y el anterior? Porque son como 6 diapositivas de extorsión, que es desarrollo de un diplomado. Yo no le puedo decir eso, pero sí le puedo dar las tácticas para que vea la estrategia, los tics, lo que usted tiene que ver. Entonces, yo tengo que ir bajo una fórmula y dice 201, 202, 203, y dice extorsión. El que mediante violencia o amenaza obliga a otorgar una ventaja económica, eso es lo que todos conocemos. Te dejaron la bomba, te dejaron la granada, te dejaron la pistola, te hicieron estallar para que pagues tu cupo, ¿no? Eso es lo que conocemos. Esa es una modalidad de extorsión. Es una modalidad de extorsión. Y te dice mediante violencia o amenaza. O sea, eso se llama, en el ámbito de la técnica legislativa, un delito de medios determinados. Yo te obligo solamente mediante violencia o amenaza. ¿Estamos claros? Y mira lo que ocurrió abajo. De pronto apareció esto. La misma pena se aplica a quien por sí mismo o terceros induce o obliga mediante amenaza, intimidación, engaño, ardid o violencia. Se cambiaron los medios. Se acabó la historia. El medio comisivo ya no solamente es violencia o amenaza. ¿Qué cosa es? Ardid, astucia, engaño. ¿Y eso qué tiene que ver, señor Ish? ¿A qué tiene que ver? Ahora va a ver las agravantes más abajo. Usted va a querer aplicar agravantes ahí, ahora va a ver usted más abajo, para que tenga una idea. Y mire lo que le dice. Con el fin de tener una ventaja indebida. Oiga, ¿no es un delito patrimonial? ¿Qué cosa es una ventaja indebida? Porque usted arriba me dice una ventaja económica o de cualquier otra índole. Abajo usted me dice una ventaja indebida. ¿Qué cosa es una ventaja indebida para usted, legislador? ¿Usted no está en un delito patrimonial acaso? El tema, obviamente, de obligar a una persona, y mire ahí. Y si usted ve abajo, artículo 200.3, mire usted, por favor, la misma pena al que contribuye suministrando información o procediendo a los medios. Yo ya no reprimo la extorsión, reprimo al que partícipe, al que da las armas, los medios, al que da la información. Ah, tiene la misma gracia de pena. Ah, ya. Entonces, ahora póngase a pensar. Mire, usted, legislador, hace un adelantamiento de la repunibilidad. Usted no solamente reprime la extorsión. ¿A quién reprime? Al que contribuye, al partícipe, al que da las armas, al que da la información. ¿Sí? Pregunta, ¿y eso qué se diferencia con el reglaje o marcaje? ¿O acaso en el reglaje o marcaje también no es cosa de suministrar información para el tema, obviamente, de, entre otros, secuestro y extorsión? ¿Qué diferencia uno de otro? Claro, el otro es una figura de peligro. Esto tiene que haber, de todas maneras, la extorsión, porque es una participación. Si no hay el tema de un autor, no hay un partícipe. Por eso que el riesgo de la pena es distinta. Pero hasta ahí podemos entender, perdón, ¿usted puede creer que también esto es extorsión? El que sigue. Ahí no acaba. Mire, por favor. Nuevamente, el que mediante violencia o amenaza obstaculiza vías de comunicación, impide el libre tránsito, turba el funcionamiento de los servicios públicos. Eso también es extorsión. Perdón, ¿qué nos diferencia con el disturbio? Eso es extorsión. Entonces, mire, por favor, hasta ahí. Y la pregunta es, oiga, ¿va a un examen para ingresar, obviamente, a la magistratura, para ingresar a la academia de la magistratura, en las universidades? Le preguntan, ¿la extorsión es un delito común o especial? O le dicen común y especial. ¿Todos van acá? Común, 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 común. 4. El funcionario público con poder de decisión es un delito especial. Es un delito especial. Es común para arriba y es especial para eso. Eso también es extorsión. Entonces, en un examen ahora último, recuerdo, preguntan, extorsión, delito común, delito especial, común y especial, todo el mundo marca común. Es común y es especial. Depende de qué figura sea, porque usted está viendo ahí el funcionario público. Oiga, un funcionario público que prohíbe en una huelga para una ventaja económica indebida, eso es extorsión. Y para que vea por qué es importante, y esto también lo haremos en las capacitaciones, este es para su libro Récord Guinness. Mire el que sigue, por favor. Pregunta. Mire,
Esto lo vi en un requerimiento acusatorio del Callao, un requerimiento mixto, y mire por favor lo que ocurrió acá. Dice, la pena será de 15 a 25 años en inhabilitación si la violencia amenaza se comete a mano armada, 2 o más personas. ¿Qué le dice todo? Son circunstancias especiales agravantes. ¿De qué? ¿De qué figura penal? ¿De todas las de arriba? ¿Me capta lo que le quiero decir? Porque la lógica, ¿qué cosa es? Ah, usted me dijo cuáles son los supuestos delictivos y ahora vienen las agravantes. Y todo dice, ah, son agravantes las de arriba. No, perdón. Mire lo que le dice. La agravante está vinculada si la violencia o amenaza. ¿Se acuerda del préstamo del contrato de mutuo? ¿Era violencia o amenaza? No. También que decía, astucia, ardid. ¿Usted le puede aplicar esas agravantes si ya se le hace con astucia, ardid? No. Porque solamente es para violencia o amenaza. ¿El partícipe que dio la información actúa con violencia o amenaza? No le aplica el agravante. En el tema, obviamente, del funcionario que dio una huelga, ¿hay violencia o amenaza? No. Entonces, a ese nivel hemos llegado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es una recomendación cuando ve la reforma legislativa? No se trata de ver como juez, como fiscal, como procurador, como abogado, como abogada, decir, oiga, se modificó, no, sino entender la sistemática, el orden. Lamentablemente, la clase política, con todo respeto que da las leyes, no es la más idónea. Y usted no puede caer en el juego. Porque finalmente a quien lo van a denunciar, si usted es juez o fiscal, es usted por prevaricato. ¿Me capta la idea? Y usted quizás como abogado pierde un caso, le apliquen un agravante y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. A ese nivel hemos llegado. Y miren, por favor, para que tenga un tema de una idea, miren, por favor, este es un tema que no quiero entrar, pero más adelante, por favor, siga. Solamente se lo voy a dejar planteado. Ahí nomás. Extorsión también es el llamado secuestro extorsivo. Mantener rehén para una ventaja económica indebida, ¿ya? Entonces, usted va a leer, agarra unas agravantes que no se condicen con lo que esté en la parte de arriba. Cualquier cosa. Habrá copiado, habrá pegado, ¿qué habrá querido hacer el legislador? Pero léalo. Le invito para que usted vea que las reformas legislativas que se vienen dando lamentablemente son incoherentes. Y eso ocurre obviamente con el tema de la extorsión. Y después en la parte final, por favor el que sigue, mira, no acaba la extorsión, para que vea que son como 104 líneas. Mire, dice la parte final. Dice, la comisión del hecho punible, obviamente, si tiene un tema transnacional. ¿Y qué cosa es transnacional? Usted ve hoy el 317, dice organización nacional, internacional, transnacional. ¿Qué cosa es internacional? ¿Qué cosa es transnacional? Eso se refiere a la Convención de Palermo, que lo dice la extorsión. Pero miren todo el desorden o desfase que hay. Solamente es una muestra el que sigue para ir solamente mostrándole solamente el tema de las últimas reformas. Para atrás ese es Palermo, por favor. Es una pincelada solamente que quería mostrar para atrás diciembre. Ahí. El tercero, mire por favor, dice 2182, 11 de diciembre, ley que modifique el Código Penal, entre otros, para optimizar la visión de justicia y la lucha contra el crimen organizado. Ah, y uno dice, ah, caramba, ¿no? Están luchando contra la corrupción desde la Administración de Justicia. Y la pregunta es, ¿qué cosa hizo? Mire, por favor, más adelante. ¿Usted ha escuchado una figura que se llama prevaricato? Ya, eso es lo que han hecho. Mire, por favor, más adelante. Y no es que obviamente yo saque cara por el juez o fiscal y con mucho honra vengo al Poder Judicial 20 años y siempre lo voy a defender, sino uno que es objetivo. Mire, por favor, el que sigue. Ahí. Este delito ahora. Así digo, el juez o fiscal que incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales ordena o dispone la libertad de una persona detenida en flagrancia por la Policía Nacional detenida bajo arresto ciudadano cuya pena supera 5 años. Perdón. ¿Eso es un delito? ¿Tú te puedes meter a regular una función jurisdiccional del Ministerio Público? ¿Eso tiene que ser delito? ¿Eso no es incumbir o no es meterte, obviamente, en un fuero que no te corresponde? Y yo le diría, ¿no? ¿Y por qué no sacas el tema de la ley de la detención preliminar? ¿O estás esperando formalizar la investigación preparatoria de alguien? Eso, obviamente, discúlpeme,
de una manera imparcial. No es que yo venga del Poder Judicial 20 años y con mucho orgullo, pero eso es atentatorio. Para el juez y el fiscal. Del juez o fiscal no nos pueden gustar muchas cosas, totalmente de acuerdo, pero no podemos hacer eso. Eso obviamente es irrumpir y afectar la independencia que tiene un fiscal o un juez en una decisión. Para atrás, por favor, solamente para atrás, para ir solamente mostrándole rápidamente. Para atrás, disculpe, ¿sí? Atrás, mire, ahí. Y todavía no acabó diciembre. Dice ley, el mismo día 31.181. En un día 4 leyes modifican el Código Penal. Dice, para el principio de presunción de inocencia y dar mayor protección al personal de la Policía Nacional. Y uno dice, oiga, la ley, el tema, obviamente, la Policía Nacional, ¿no? Dice, uno piensa que es una ley. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el artículo que se ha modificado? El artículo 22. Lo que se llama la imputabilidad restringida. Vayamos a la universidad. ¿Qué le decía? Cuando el agente es menor de 18 años, es un inimputable. Si tiene entre 18 a 21 años o es mayor de 65, es un imputable relativo. Es una causal de imputabilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurrió con esa ley? Mire, por favor, el que sigue, por favor. Este es importante porque esto lo vemos. El que sigue, ¿sí? El que sigue, ahí. Esto es, el anterior es, por favor, el anterior. Mire, ahí. Los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 268, 288 o 290 del Código Procesal Penal. Los mayores de 80 años afrontarán su condena conforme al artículo 288 del Código Procesal Penal. ¿Qué cosa es? Comparecencia por restricciones. O 290, detención domiciliaria. Ah, ya dice, la pregunta es, ya, qué bien, se ha regulado eso, ya, ¿cómo se aplica? A ver, aplíquemelo. ¿Qué cosa es? ¿Es cuando el juez va a colocar la pena? ¿Es cuando la gente está cumpliendo la pena? ¿Es cuando la gente ha sido procesado y vive a los 80 años? Para empezar, su técnica legislativa, perdón, una norma así debió haber estado en el Código Penal o en el Código Procesal Penal. ¿Me capta lo que le quiero decir? No es que tú agarras y lo colocas donde te da la gana. Porque si tú lo colocas en el Código Penal, eso ya te amarra a todo lo que está arriba. Es como también se ha modificado, ustedes han escuchado, no hay tiempo, pero será en una clase más amplia, la llamada legítima defensa presunta, ¿sí? Lo has regulado en el mismo artículo 20. ¿Es presunta? No, perdón. Como lo has regulado, tienes que acreditar agresión ilegítima, necesidad razonable, falta de provocación, porque si lo hubieras querido regular, lo hubieras colocado en otro dispositivo, 3B, algo así. Pero, a ver, explíqueme eso. Explíqueme eso. A ver, ¿cómo usted le va a aplicar eso? O sea, el agente dice 80 años. Perdón, eso te amarra arriba. ¿Qué te amarra arriba? Te dice al momento de la comisión del hecho punible. Está vinculado a eso. O sea, 80 años cometes el robo, 80 años cometes ahí, ¿no? ¿Me capta lo que te quiero decir? No es que tú digas un ratito, oiga, no, yo me estoy procesando, estoy en la cárcel, cumplí los 80, no. Tu problema está como legislador, ¿dónde lo has ubicado? ¿Lo has ubicado dónde? En una causal que divide la punibilidad, que afecta la capacidad de culpabilidad. Para tú aplicarle eso, tiene que ser al momento de la comisión del hecho punible. No es que tú agarras y lo estás procesando, cumplió 80 años, porque si usted hubiera querido darle ese matiz que usted quiere, no lo hubiera regulado ahí. Y yo como fiscal, como juez, te lo voy a discutir. Y después diciendo que el juez es así, el fiscal es así, perdón, el problema del juez fiscal eres tú, legislador. ¿Cómo se lo has dado? ¿Me capta lo que le quiero decir? Y el abogado también, porque obviamente esa norma te quiere decir eso. No es que obviamente tú lo puedes, te amarra arriba. Al momento de cometer el hecho punible tenías 80 años. A eso va referido. No es que tú cumpliste en el trayecto 80 años, que te voy a poner 80 años la pena. Ese es el problema que tiene el legislador. ¿Me capta la idea de las reformas legislativas, la problemática que hay? ¿Sí? Para ir cerrando y no serlo muy extenso, mil disculpas, por favor.
Gracias. Ah, ya es agua, ¿no? Ah, ya. El anterior, por favor. El anterior. Solamente para ir cerrando, el anterior, por favor. Ahí, el anterior, y ahí. Mire. De pronto, se modifica el hurto también, para que vea ya los delitos patrimoniales, vinculado al tema, obviamente, protección a mujeres de personas con discapacidad, adulta mayor, centros educativos, cuerpo general, voluntario del Perú, centro de salud. Entonces se modifica eso, en el hurto y en el robo, ¿ya? Este es fino para su libro. Mire, por favor, este libro es, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted tiene que aprender ver más allá de lo que se ve. Por favor, vayamos a esa ley, hurto y robo. Mire, por favor, artículo 186. Ahí. Se incorpora una circunstancia especial agravante, no está en discusión. Recae sobre bienes, cuerpo de bomberos, obviamente, etcétera, esas circunstancias agravantes. El hurto se modificó en diciembre, allá. Totalmente no hay problema. El problema viene en el robo. Mire por favor acá, el que sigue. Este es el robo. Mire por favor, y robo quizás todos los que estamos acá vemos casi todos los días. Nos preguntan, vemos acá. Mire, el robo se modificó en diciembre, la ley número 32.180, y en el 93 se había modificado. Ya, mire por favor, el tema a la izquierda. ¿Qué es lo que ocurrió? Se incorporó una circunstancia especial agravante que se llama de segundo grado o nivel. Primer grado o nivel. Dijo, oiga, si recae sobre equipo celular móvil, teléfono celular, etcétera, la pena es de 12 a 20 años. Porque era un clamor popular, ese es populismo positivo. La racha que el celular se apodera de su duración de violencia, celular, ahora es un agravante, va de 12 a 20 años. ¿Estamos claros? Y en segundo grado nivel, de 20 a 30, correcto, se va a modificar también el otro que te dice, oiga, si se hace con artefacto explosivo y se hace mediante vehículo motorizado. A ver, mire por favor. Dice, te robaron el celular mediante un artefacto explosivo. ¿Usted puede darme un ejemplo cómo alguien se apodera mediante sustracción de un teléfono celular mediante un artefacto explosivo? Mira, vayamos a sus carpetas fiscales, a su defensa como abogados, a su expediente como juez. Un sujeto agarra con un arma de fuego, te sustrae, te golpea si tú quieres violencia, tu billetera, ¿correcto? Y se apodera, te sustrae y se apodera de tu billetera. Sustrajo, trasladó el bien mueble de Fredo Vito sujeto como sujeto activo, pudo disponer potencialmente, como dice una sentencia plenaria 1/2005, sí. Alitera, eso es robo, ¿sí? Perdón. A ver, en ese ejemplo, colócame que alguien se apodere mediante un artefacto explosivo. ¿O acaso, pregunto, te colocan un arma, ¿sí? Dame tu dinero. Toma mi dinero, no me hagas nada. ¿Dónde lo califican? Robo, ¿no? ¿Y dónde está el apoderamiento con la sustracción? Dame tu dinero. Te estoy obligando. Tú otorgas la ventaja económica y debida. ¿Eso se parece a extorsión? No que el lapso periodo de tiempo, perdón, la extorsión se modificó hace tiempo. Y la extorsión fue una modalidad de robo durante mucho tiempo. Que después se disgregó como extorsión es otra cosa. ¿O acaso el Ministerio Público te dice, te amenazaron, usted otorgó su dinero, ¿no te puede robo agravado? ¿Sí? ¿Y cuál es la sustracción de su delito de despojo? El apoderamiento. Y como está regulado la extorsión ahora con todos los cambios, ¿no te están obligando? ¿Usted no otorga? Póngase a pensar, más, o sea, el tema de las reformas legislativas. Pero más allá de eso, mire acá, cierro con esta parte acá patrimonial, mire acá. Dice, había un agravante que te decía en el numeral 7 que ahora está derogado. Dice, el agravio de menor de edad, persona con discapacidad
mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. La razón del agravante, porque un agravante siempre responde a una razón, la situación de vulnerabilidad. Porque es un menor, es una adulta mayor, es una mujer en estado de gravidez. ¿Sí? Se derogó. Y ahora el agravante es así. Miren lo que le dice. En agravio de menor de edad. Ah, ya. Menor de edad, situación de vulnerabilidad. Persona con discapacidad física, mental, sensorial, como dice la ley, totalmente de acuerdo. Mujer o adulta mayor. ¿Y mujer? ¿Eso acaso no quiebra contra el principio de igualdad? ¿Me capta lo que le quiero decir? Usted revise todo el Código Penal, es mujer por su condición de tal, mujer en estado de gravidez, mujer en estado de gestación, pero por el solo hecho de ser mujer y en una circunstancia agravante que te genera una pena de 20 a 30 años. Si usted en los libros genera, ¿no? Si yo digo que es mujer, solamente digo principio de igualdad. Como eso no quiebra con el principio de igualdad. Pregunto, ¿no? Yo con todo respeto, pero obviamente lo que tú quieres hacer como legislador, tienes que saber cómo lo estás haciendo. Porque si no generas esto que un abogado bien plantado te va a decir, oye, un ratito, ¿eso no quiebra con el principio de igualdad? Mujeres, estoy ahora totalmente de acuerdo. Está bien, también. ¿Y por qué obviamente no puede ser un varón? Solamente es el tema, podemos conversar muchas cosas, pero quiero que entienda el tema de cómo se hacen las leyes ahorita actualmente. Para cerrar, y solamente ya con esto me voy por la hora, vuelve a retroceder más atrás, por favor. Retroceder más atrás, solamente, ahí, mire, todo eso ocurrió en diciembre. En un solo día, 4 leyes, 11 de diciembre, el otro 15 de diciembre, el que sigue solamente para mostrarles solamente, doctor, ingeniero, disculpe, ahí, noviembre, ley que modifica el Código Penal, idea sexual. Otra política de Estado, violación sexual. Todos los días, lamentablemente, hay ataques contra la libertad sexual e identidad sexual. ¿Sí? Todos los días. Todos los días. El tema es mucho más amplio, ¿no? Porque la ley dice identidad sexual y tu código dice libertad sexual. Dice, eso no es solamente un término bien jurídico. No. Sí, eso hablaríamos del artículo 46A. Las cualificadas agravadas que dice libertad sexual y no identidad sexual es otra cosa. Pero miren, esto ocurrió también ahí, el acoso sexual. El tema del acoso sexual se modificó. Y también hay otro delito, acoso sexual de menor de 14 años. Pero quiero que vea, solamente estoy cerrando 3 minutos o más, regáleme, pero quiero que vea todo lo que usted tiene que ver más allá de lo que se ve. Quiero que vaya, por favor, ingeniero, a esa ley. Mire, por favor, para que razonemos, no es aplicar mecánicamente. Es la ley, mire, de noviembre. Ahí, mire. Quiero que entienda dónde quiero que voy a ir. El código le dice, el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia, sin su consentimiento una persona. Yo le pregunto, el que de cualquier forma, ¿qué cosa quiere decir? De cualquier manera, ¿no? De cualquier medio, ¿no? Es lo que se llama en doctrina un delito de medios indeterminados. Porque dice, el de cualquier forma vigila, persigue, hostiga. ¿Estamos claros? De cualquier manera. ¿Te puedo seguir con una cámara? Sí, de cualquier manera. ¿Con un celular? De cualquier manera. ¿Con un medio tecnológico? De cualquier manera. ¿Estamos claros? Y miren lo que dice ahí. En el segundo párrafo te decía, igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose de uso de tecnología o información en la comunicación. Pero ¿para qué me colocas eso si es de cualquier manera? ¿Me encanta lo que te digo? Y modifican eso y te dicen, igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose de cualquier tecnología, cualquier medio tecnológico. ¿Pero para qué me dices eso si arriba me está diciendo el que de cualquier forma? Eso es lo que quiero con todo respeto que ustedes vean, porque usted un día puede ser abogado, litigante, puede ser fiscal, puede ser juez, pero también puede ser congresista, asesor de congresista, puede ser un político que da una ley. Y usted tiene que aprender todo eso. Eso es ver las reformas legislativas. Son incoherentes, son ilógicas. Y regresamos para cerrar al comienzo, por favor, solamente, ingeniero. Solamente quería darle una pincelada, solamente diciembre. Mire, ahí, el que sigue, por favor. Ya estoy cerrando 3 minutos, mire ahí. Ley que modifica el crimen organizado y octubre y agosto. Sobre eso es toda una clase que en algún momento tocaremos acá.
que se modificó, se acuerda, ¿no? Que el tema de los 5 años, 6 años, yo tengo un artículo que voy a sacar, se llama El arte de legislar, donde te cuento todito cómo se hace en el tema concreto. Te tantean, te pulsean, eso es lo que hacen, te pulsean, te tantean, para ver si le reclama o no reclama, y uno tiene que ser firme, obviamente, en lo que piensa y lo que es correcto, sobre todo. Pero eso modificó el tema de la ley del crimen organizado, y después en julio el tema de la prescripción, que modificó el artículo 84 y se precisó. El que sigue. Y con esto, el que sigue, por favor, ingeniero, la última diapositiva, solamente de diciembre nada más, en junio. Mire, el que sigue para adelante, ahí, junio. Este es un tema donde lamentablemente también tiene que ver. Usted ve ahí, dice, ley que regula responsabilidad administrativa de personas jurídicas en la lucha contra la corrupción y organizaciones políticas. Y uno dice, aplaude, ¿no? Caramba, qué bien, ¿no? O sea, estamos criminalizando a personas jurídicas por una corrupción política, ¿sí? Claro, el título te puede decir una cosa, el contenido es otra cosa. Eso es para que veas una ley de impunidad a partidos políticos que pueden estar vinculados en actos criminalizados de corrupción política. Es otro tema aparte, pero quiero que entienda que todos los ejes que hemos comenzado al comienzo están hechos ley. Por eso que usted tiene que tener mucho cuidado cuando lee las leyes. Y después, mire, en mayo, ley que modifica la dúplica de prescripción para omisión de asistencia familiar. Ese delito de omisión de asistencia familiar ahora prescribe la acción penal una dúplica, se duplica. Así como se acuerda el artículo 80, se duplica peculado, el tema, ahora eso se duplica. Y ese es otro tema, ¿no? Porque obviamente hoy la Constitución también se modificó el artículo 41, administración pública. Y después, mire por favor, este es un tema, la legítima defensa, que algo le dije, ¿no? Solamente quiero decir una cosa. Hoy se ha incorporado al Código Penal, en el artículo 20, numeral 13, una llamada legítima defensa presunta, que se presume que la gente actúa en legítima defensa. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una legítima defensa presunta, ya se presume que la gente está siendo agredido ilegítimamente, ¿sí? Entonces, y que la gente se defiende de una agresión ilegítima. El problema es que la legítima defensa presunta no es nueva en el Código Penal. Ya existió en el Código Penal de 1924 de Baurtua. El legislador lo ha hecho, quizás con buena intención, pero su técnica paupérrima, porque lo ha colocado junto a la agresión ilegítima, necesidad racional del empleado, falta de propósito suficiente, que te exige acreditar todo ello de arriba. Entonces, ese es el problema para que usted vea en la técnica legislativa. Y finalmente, este tema de los delitos pesqueros, mire por favor, esta es otra figura, cuidado, quizás que no ven mucho los abogados, es fiscalías especializadas, pero miren lo que dice. Ley que modifique el código de interdicción, actividades ilegales de pesca, construcción, modificación ilegal de embarcaciones pesqueras, artículo 38A, B, C, D. Esa fue una modificación que fue en enero, así como esto a su gallo. ¿Por qué quiero que lo lea? Porque quiero que lea el 38B, C, y usted va a ver que eso se contradice con el hurto. El hurto tiene un agravante que dice embarcaciones pesqueras, captura, que ya está regulado esos delitos. O sea, regulamos figuras y no derogamos las que obviamente debieron derogarse. Doctores, esta ha sido solamente una pincelada de lo que vamos a tocar. Quería mostrarle, hablarle un poco de la técnica legislativa a propósito de las reformas legislativas 95 y 24 en el ámbito del derecho penal. Obviamente, en un curso más adelante, el que sigue, veremos esto. Mire, por favor, no corresponde hoy día. Este 2023, para que solamente tenga una idea. Más adelante, por favor, al final. Sí, ingeniero, más adelante. Mire, solamente se lo muestro. Mire. Solamente para que vea todo lo amplio que es. Siga, por favor. Siga. Ve ahí, mire. Todo eso es 2023 para que usted vea. Enero, marzo, junio, julio. Siga, por favor. Ingeniero, disculpe que lo esté. Octubre, noviembre, diciembre. Todo eso es. Y se ha saltado una. Diciembre, todo eso es. Solamente le he querido mostrar el ámbito de la reforma de 25, de 24, las críticas, algunas decisiones políticas. Las diapositivas es para compartir, para que usted lo tenga ordenadito, todito. Y en los diplomados que vamos a hacer acá en el Colegio de Abogados del Callao, seguramente hablaremos más detalladamente sobre eso. Solamente quiero dar algunas pinceladas por su gentileza, por su tiempo. Espero que no se haya aburrido. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, doctor Ichi, por tan excepcional y enriquecedora conferencia. Espero pronto pueda volver a deleitarnos con sus conocimientos sobre derecho penal y procesal penal. También deseo agradecer a nuestro decano y a su junta directiva que ha hecho posible la inauguración de este ciclo de conferencias magistrales, la cual continuará a lo largo de todo el año. En estos momentos, nuestro decano le va a hacer la entrega del diploma de honor al doctor Ichi por la conferencia que ha brindado. Sí, gracias. El certificado por esta nutritiva conferencia y esperamos que con su participación, porque el doctor es el director de conferencias, nos siga brindando mayor conocimiento para el beneficio del agremiado y de la comunidad jurídica en general. Muy agradecido. Muchas gracias. ¿Una palabrita? Sí. Sí. Bueno, solamente quería darle gracias al señor decano, a toda la junta directiva, pero sobre todo a ustedes por la gentileza de haberme aguantado en este espacio de tiempo. Muchas gracias de verdad, y nada, de verdad, y solamente invitarlos a nos estamos esforzando mucho con toda la junta directiva, con el señor decano. El día martes tenemos una conferencia virtual que obviamente es sobre el tema de gestión pública, administración, no solo es penal, porque obviamente el derecho es amplio. Es de carácter virtual a las 5:45 a 6:45, es virtual. El día jueves tenemos una exposición bastante brillante que es sobre el tema de violencia de género a partir del caso práctico. Entonces, que estamos trayendo una fiscal que es el tema especialista en el tema, obviamente, profesora de la Escuela del Ministerio Público. La otra semana sobre el tema laboral, también obviamente. Entonces, estamos tratando de hacer un esfuerzo con la colaboración de todos los interesados, los amigos, obviamente, que quieren apoyarnos en este tema de capacitación, porque es el compromiso. Solamente reiterarle 2 palabras que vienen de casa. Muchas gracias. Antes de concluir, le pido a todos los presentes y a los que nos están siguiendo por las redes sociales, porque la conferencia también ha sido transmitida en vivo, informarles también que la conferencia va a estar colgada en la página web del colegio a través de su canal de YouTube. Le pido a todos que sigan al colegio en todas sus redes sociales para que se mantengan informados de todas las conferencias, seminarios y cursos que se van a estar dictando todas las semanas. Como el doctor Ichi ya informó, la próxima semana hay 2 conferencias virtuales. Asimismo, se mantengan informados de las actividades, convenios y reuniones de los cuales participa nuestro decano, en aras de conseguir mejoras beneficios para nosotros los agremiados y sus familiares. Porque, como lo dijo el doctor Mita, recuerden que su expectativa es nuestro compromiso. Muchas gracias. Buenas noches. Después se les va a estar entregando de forma presencial sus certificados.